El invierno de 1839 había caído sobre el pequeño pueblo de San Esteban con una crudeza inusual. Las campanas de la iglesia, oxidadas por el salitre de los vientos del norte, llevaban días sin repicar, no por falta de misa, sino porque un silencio denso había envuelto a la comunidad, como si el aire mismo cargara con un presentimiento. El río cercano, cubierto por placas de hielo quebradizo, reflejaba el tenue resplandor de las lámparas de aceite que alumbraban las calles de tierra. Esa noche, cuando el reloj de la torre marcó la medianoche, algunos vecinos dijeron haber oído un sonido seco, metálico, como de cadenas arrastrándose, aunque ninguno se atrevió a salir de sus casas. Las puertas permanecieron cerradas, y las ventanas, cubiertas con mantas para aislar el frío, parecían ojos ciegos que vigilaban la plaza vacía. En medio de esa calma sepulcral, la mansión de la familia Vargas destacaba como un gigante oscuro. La casa, construida hacía más de 50 años con madera traída de Galicia, dominaba una colina al borde del pueblo. Nadie en San Esteban desconocía su historia. En esa vivienda se habían firmado acuerdos comerciales, celebrado banquetes y discutido las herencias de las principales familias de la región. Esa noche, sin embargo, las luces del interior brillaban apenas, como si alguien tratara de no ser visto. Los pocos viajeros que pasaron por el camino empedrado aseguraron haber visto una figura en una de las ventanas superiores, quieta, inmóvil como una estatua. Algunos, supersticiosos, hicieron la señal de la cruz, otros simplemente apretaron el paso. El día siguiente comenzó con un sol apagado. Las campanas, que debían repicar para la misa matinal, permanecieron mudas. La gente lo notó y murmuró entre dientes. El sacristán, don Álvaro, explicó más tarde que había encontrado la cuerda rota, como si alguien la hubiera cortado con un cuchillo afilado. Nadie quiso preguntar demasiado, pero el rumor se extendió de puerta en puerta. Había señales extrañas en el pueblo. Se habló de huellas en la nieve que llevaban desde el cementerio hasta la iglesia y de un cuervo solitario posado sobre la cruz mayor. Las mujeres cerraron sus cortinas y los hombres, al salir a trabajar, llevaban el sombrero bajo para evitar encontrarse miradas. La familia Vargas, sin embargo, parecía ajena a todo. El patriarca, don Ramón Vargas, había sido visto por última vez en la plaza principal hacía una semana, conversando con el notario. Su esposa, doña Teresa, no había salido de casa desde las fiestas navideñas. Sus hijos, 4 en total, eran conocidos por sus modales refinados y su carácter reservado. Isabel, la mayor, era la única que a veces caminaba sola por el mercado, con un paso firme y una expresión que rara vez mostraba emoción. La gente la respetaba, pero también había algo en su mirada que incomodaba. Algunos decían que parecía más vieja de lo que era, como si cargara con secretos que nadie debía conocer. Los días pasaron, y el ambiente en San Esteban se volvió más opresivo. A finales de enero, una tormenta azotó el pueblo, dejando techos destruidos y calles inundadas. Los vecinos aseguraron que, durante el temporal, la mansión Vargas se mantuvo completamente a oscuras, como si sus habitantes hubieran desaparecido. A pesar de esto, nadie se atrevió a llamar a su puerta. Los Vargas eran respetados, temidos incluso, por sus riquezas y conexiones con autoridades de la capital. Había quienes decían que en esa casa se guardaban documentos importantes, cartas selladas con cera roja, que podían arruinar a más de uno si llegaban a manos equivocadas. Ese miedo colectivo contribuyó a que el silencio alrededor de la mansión fuera absoluto. Fue en esos días cuando comenzaron a surgir historias más perturbadoras. Niños aseguraban ver figuras moviéndose detrás de las cortinas. Un comerciante ambulante, que había pasado por el pueblo al amanecer, declaró haber visto humo salir de una de las chimeneas, pero describió un humo espeso, negro, que no parecía provenir de madera ardiendo. Nadie quiso creerle. Sin embargo, el olor metálico que comenzó a extenderse por las calles, un hedor dulce, nauseabundo, que parecía flotar en el aire helado, empezó a ser tema de conversación en las tabernas. La gente decía que el olor venía del río, donde quizás algún animal muerto se había quedado atrapado bajo el hielo. Otros, más supersticiosos, aseguraban que era un mal augurio, señal de que la muerte rondaba cerca. En la primera semana de febrero,
Un cartero que debía entregar correspondencia en la casa Vargas decidió acercarse a la puerta principal. Tocó el aldabón 3 veces y esperó. No hubo respuesta. Empujó un poco la puerta y notó que estaba cerrada desde dentro. Al agacharse, vio que había polvo acumulado en el umbral, como si nadie hubiera salido o entrado en días. El hombre dejó las cartas en el buzón de hierro y se marchó con un escalofrío. Al regresar al pueblo, comentó su experiencia en la cantina local. Aquello bastó para que algunos vecinos empezaran a murmurar que algo extraño pasaba en la colina. Una semana después, los rumores se intensificaron. Una vecina, doña Mercedes, que vivía en una casa cercana a la mansión, juró haber escuchado voces apagadas en plena madrugada. Decía que era como si alguien rezara, o tal vez cantara en un tono bajo y monótono. Su testimonio fue recibido con escepticismo, pero su rostro pálido y su nerviosismo convencieron a algunos. Nadie, sin embargo, se animó a subir a la colina. La mansión Vargas se había convertido, en cuestión de días, en un lugar que todos evitaban. El silencio de las campanas rotas, el olor inexplicable y las luces intermitentes que algunos juraban haber visto desde el pueblo, crearon una atmósfera de inquietud. Las madres comenzaron a prohibir a sus hijos jugar cerca de la colina, y los hombres, al regresar de sus faenas, evitaban mirar hacia la casa. La sensación general era que algo terrible había ocurrido, aunque nadie sabía exactamente qué. En medio de este clima de miedo y superstición, el nombre de Isabel Vargas comenzaba a resonar en los susurros, siempre acompañado de un gesto de preocupación. San Esteban, aislado por carreteras intransitables y nevadas persistentes, parecía un pueblo atrapado en el tiempo. Las noticias llegaban con retraso, y las autoridades locales, más preocupadas por mantener el orden que por investigar rumores, no se involucraron. Así, mientras el invierno continuaba su dominio, la mansión Vargas permanecía como una sombra alargada, vigilando al pueblo desde lo alto de la colina. Nadie imaginaba que detrás de esas paredes el horror ya había echado raíces. Isabel Vargas había nacido en 1821, en pleno auge económico de San Esteban. La familia Vargas poseía tierras extensas, molinos y almacenes que abastecían a varias aldeas cercanas. Desde pequeña, Isabel fue educada en casa por institutrices francesas y profesores privados que viajaban desde la capital. Su padre, don Ramón, la veía como la heredera natural de sus negocios, aunque en aquel entonces las mujeres raramente ocupaban tales posiciones. Su educación era estricta. Lecciones de aritmética, historia, modales, música y, sobre todo, el dominio de varias lenguas. Esto la convirtió en una joven reservada y elegante, aunque distante de los demás niños del pueblo. Los habitantes de San Esteban siempre la observaron con cierta mezcla de admiración y recelo. Isabel no jugaba en las calles, no asistía a fiestas populares, ni se mezclaba con los hijos de campesinos. Vestía siempre de forma impecable, con vestidos confeccionados en talleres de Valladolid, lo que reforzaba la sensación de que pertenecía a un mundo distinto. Sin embargo, quienes trabajaban en la mansión hablaban de ella como una joven callada, amable, pero con una extraña obsesión por el orden y el silencio. Un antiguo sirviente recordaba que Isabel solía pasar horas encerrada en la biblioteca familiar, leyendo libros de medicina, botánica y química, disciplinas poco comunes para una mujer de su época. A pesar de su carácter reservado, Isabel mantenía una relación estrecha con su madre, doña Teresa, una mujer devota que había criado a sus hijos con férrea disciplina religiosa. Sus hermanos menores, Ramón, de 16 años, Clara, de 13, y el pequeño Tomás, de 10, la veían como una figura maternal. Isabel era, sin duda, la figura más responsable de la familia, la que organizaba las tareas domésticas, revisaba las cuentas del molino y escribía cartas comerciales en nombre de su padre. Sin embargo, esa responsabilidad precoz había hecho que Isabel creciera aislada, incapaz de establecer amistades fuera de la familia. Los archivos parroquiales de la época describen a Isabel con elogios. Una joven de carácter firme, instruida y obediente, escribió el párroco en una carta dirigida a un colega de la diócesis. Los vecinos confirmaban esa imagen, educada, serena, casi inmutable. Aún así, había rumores sutiles que la rodeaban.
Algunos decían que su mirada era demasiado fría para su edad. Otros, que tenía un temperamento difícil cuando se trataba de mantener el orden en casa. Había algo en ella que no encajaba del todo en el cuadro perfecto de la familia Vargas. Durante su adolescencia, Isabel comenzó a interesarse por las hierbas medicinales. En aquel tiempo, muchas familias confiaban en remedios caseros para tratar enfermedades, pero Isabel llevaba esa afición más lejos. Coleccionaba frascos, semillas y raíces secas que guardaba en una pequeña alacena en su habitación. Sus cuadernos, encontrados años más tarde, contenían listas detalladas de plantas, dosis y efectos, algunas de ellas con anotaciones inquietantes. Letal en grandes cantidades o provoca sopor prolongado. Nadie en su familia parecía prestar atención a este pasatiempo, pues Isabel siempre había sido considerada la más sensata y responsable. El vínculo con su padre, en cambio, era más complejo. Don Ramón, hombre severo, veía en Isabel una heredera competente, pero su carácter autoritario había dejado huellas. Según relatos de antiguos criados, las discusiones entre ambos eran frecuentes, siempre sobre temas de negocios. Ramón creía que las mujeres no debían involucrarse en asuntos económicos, mientras Isabel insistía en aprender cada detalle de las cuentas familiares. Estas tensiones no fueron nunca públicas, pero en los diarios de Isabel, recuperados décadas más tarde, aparecían frases que revelaban resentimientos profundos. Padre nunca confía en mí, aunque soy la única que entiende este hogar. El ambiente dentro de la mansión reflejaba una mezcla de rigidez y riqueza. Los muros estaban decorados con retratos de antepasados y las habitaciones se mantenían impecables gracias al trabajo constante de los sirvientes. Isabel asumía un rol casi de administradora, supervisando cada rincón de la casa. No había lugar para el desorden, y esa obsesión por el control se convirtió en una característica que marcó su personalidad adulta. En 1839, cuando comenzó el invierno más frío en décadas, Isabel tenía 18 años. La mayoría de sus amigas de infancia ya estaban casadas o comprometidas, pero ella seguía viviendo bajo el mismo techo, cuidando de sus hermanos y ayudando a su madre. Aunque algunos hombres de familias influyentes intentaron cortejarla, Isabel rechazaba cualquier propuesta. «Tiene ambiciones mayores», comentó en una ocasión un comerciante, refiriéndose a su tendencia a involucrarse en las cuentas familiares. No obstante, su aparente serenidad ocultaba una soledad que se profundizaba con cada día. Los diarios de esa época, encontrados entre papeles amarillentos, mostraban destellos de su mundo interior. Hay noches en las que el viento parece hablar. Me siento en la ventana y escucho cómo cruje la madera de esta casa. A veces pienso que los retratos nos observan y que nadie aquí es realmente libre. Estas palabras, que pasarían inadvertidas en su momento, cobrarían un significado siniestro con el tiempo. Lo que entonces parecía el simple desahogo de una joven melancólica se transformaría en una pieza clave para entender los acontecimientos que estaban por desatarse. Mientras el pueblo continuaba con su rutina diaria, Isabel cultivaba una vida interior cada vez más distante de la realidad de San Esteban. Sus conocimientos sobre plantas y venenos crecían en secreto, alimentados por libros traídos de Europa por comerciantes y viajeros. Su personalidad, descrita como disciplinada y meticulosa, adquiría un matiz más oscuro que nadie alcanzaba a percibir. Esa dualidad, la joven ejemplar ante los ojos de todos y la mente inquisitiva que acumulaba conocimientos peligrosos, sería el preludio de una tragedia que dejaría una huella imborrable en el pueblo. Los primeros indicios de desgracia llegaron a mediados de febrero, cuando Ramón Vargas, el patriarca, comenzó a quejarse de un dolor estomacal persistente. Al principio, nadie en la familia le dio demasiada importancia. Don Ramón, hombre corpulento y de carácter irascible, era conocido por su gusto excesivo por los licores y los guisos pesados. Su malestar parecía consecuencia de su estilo de vida, y la familia lo trató con tisanas y reposo. Sin embargo, el dolor empeoró rápidamente, acompañado de fiebres altas y una debilidad alarmante. Doña Teresa mandó llamar al médico del pueblo, el doctor Sebastián Rivas, quien diagnosticó una infección gástrica y recomendó ayuno, infusiones y reposo absoluto. Nadie cuestionó su diagnóstico. Era el médico más respetado de la región.
Pese a los cuidados, el estado de Ramón se deterioró con rapidez. Isabel, siempre serena, asumió la tarea de atenderlo personalmente. Dormía en una silla junto a su cama, le administraba medicinas y anotaba cada síntoma en un cuaderno de tapas negras. La servidumbre la observaba con respeto y cierta inquietud. Su dedicación parecía casi obsesiva. A los pocos días, el olor a medicinas y a sudor enfermizo impregnó la habitación. Isabel ventilaba constantemente, pero la sensación de pesadez no desaparecía. El 28 de febrero, al amanecer, Ramón murió en medio de estertores que nadie olvidaría. El acta de defunción registró fiebre tifoidea como causa de muerte. El pueblo lo lloró con pesar, pero la familia se encerró en luto riguroso. La tragedia pareció repetirse de inmediato. A las 2 semanas, doña Teresa comenzó a experimentar los mismos síntomas que su esposo: dolores abdominales, vómitos, una fatiga inusual. Esta vez, el médico atribuyó el mal a la pena y al agotamiento emocional por la pérdida de su esposo. Isabel nuevamente asumió el rol de cuidadora principal. Según relatos posteriores, apenas dormía, se negaba a delegar tareas y rechazaba ayuda externa. El resto de la familia obedecía en silencio. Nadie cuestionaba sus decisiones. La casa, antes animada por risas y visitas, se sumió en un silencio pesado. Incluso los sirvientes evitaban cruzarse con Isabel cuando caminaba por los pasillos con expresión sombría. Doña Teresa falleció el 17 de marzo. Su muerte sacudió al pueblo, pues la familia Vargas era una de las más influyentes de la región. Sin embargo, las explicaciones médicas tranquilizaron a muchos. Los inviernos crudos y las epidemias eran comunes en aquella época. Los funerales se realizaron con sobriedad, y pocos sospecharon que algo más oscuro pudiera estar ocurriendo. Isabel, vestida de negro riguroso, se mostró firme y controlada durante la ceremonia, lo que llevó a algunos a admirar su fortaleza. Sin embargo, quienes estuvieron cerca afirmaron que su rostro estaba tan pálido como la nieve que cubría el cementerio. Los rumores comenzaron discretamente. Algunos vecinos se preguntaban cómo era posible que dos muertes tan similares ocurrieran en tan poco tiempo dentro de una familia tan saludable. Otros comentaban que Isabel parecía demasiado fría, incluso distante, durante los funerales. Pero San Esteban era un pueblo pequeño, acostumbrado a las desgracias. La mayoría prefirió no alimentar habladurías. No obstante, dentro de la mansión, la tragedia aún no había terminado. En abril, el joven Ramón, de apenas 16 años, enfermó con síntomas idénticos a los de sus padres. El doctor Rivas, cada vez más confundido, consideró que la familia podía estar afectada por una intoxicación alimentaria o por agua contaminada del pozo. Ordenó hervir toda el agua de consumo y prohibió el uso de ciertos alimentos. A pesar de estas precauciones, la enfermedad avanzó con rapidez. Isabel, imperturbable, se mantuvo día y noche junto a la cama de su hermano. «Está muy grave, pero haré lo que sea necesario para cuidarlo», dijo en una carta dirigida a una tía lejana. Ramón murió el 26 de abril, dejando a Isabel a cargo de sus dos hermanos menores. El pueblo comenzó a inquietarse. 3 muertes en 2 meses no podían atribuirse únicamente a coincidencias. Algunos sugerían que una plaga rondaba la casa Vargas. Otros hablaban de una maldición. La familia decidió cerrar sus puertas al exterior, limitando el contacto con vecinos y reduciendo al mínimo la servidumbre. Isabel, según testimonios posteriores, despidió a varios criados, alegando que no había trabajo suficiente y que deseaba privacidad para cuidar de Clara y Tomás. La mansión, antaño llena de actividad, se transformó en un espacio silencioso y sombrío. Las luces permanecían encendidas hasta altas horas de la noche, y los pocos que pasaban cerca afirmaban escuchar pasos y murmullos tras las ventanas cerradas. Clara, la hermana de 13 años, enfermó poco después. Su salud siempre había sido frágil, pero los síntomas esta vez fueron idénticos a los que habían acabado con la vida de sus padres y hermano. El médico, desesperado, pidió ayuda a colegas de una ciudad cercana. Nadie encontraba explicación lógica al patrón de muertes. Isabel, mientras tanto, permanecía impasible, cuidando a su hermana con devoción. Las cartas escritas por ella durante esas semanas, más tarde recuperadas, revelan un tono extraño.
Clara duerme mucho. No sufre. Al menos eso creo. La casa está tranquila. La soledad no es tan terrible cuando todo está en orden. El 10 de mayo, Clara murió. Para entonces, Tomás, el menor, era el único que quedaba con vida. Tenía 10 años y parecía saludable, aunque retraído y asustado. Isabel lo mantenía cerca de ella todo el tiempo, lo vestía con esmero y le enseñaba a leer largos pasajes de la Biblia. El pueblo ya no sabía qué pensar. Algunos creían que los Vargas eran víctimas de un mal invisible. Otros, que la desgracia era consecuencia de su arrogancia. Nadie se atrevía a visitar la mansión, y el silencio que envolvía la colina se volvió aún más inquietante. El hedor comenzó a percibirse en la última semana de mayo. Al principio era apenas un aroma extraño, dulce y metálico, que se confundía con el olor a humedad típico del pueblo tras las lluvias de primavera. Sin embargo, en cuestión de días, se volvió insoportable. Los vecinos que vivían más cerca de la colina Vargas describían el aire como espeso y ácido, un olor que se pegaba a la ropa y parecía salir de la tierra misma. Las madres empezaron a prohibir a sus hijos jugar cerca del camino empedrado que conducía a la mansión, y algunos comerciantes optaron por evitar pasar por allí. El pueblo entero comenzó a murmurar, aunque nadie se atrevía a confrontar directamente a Isabel. El cartero, que debía entregar correspondencia oficial a la familia, fue el primero en expresar abiertamente su preocupación. Relató que al acercarse a la puerta principal, percibió un silencio tan absoluto que se sintió observado. «No escuché ni un perro, ni pasos, nada», declaró más tarde. Golpeó varias veces el aldabón, pero no recibió respuesta. Decidió dejar las cartas en el buzón y se marchó rápidamente. El relato circuló en la taberna local, aumentando el clima de miedo. Algunos decían que Isabel había enloquecido tras la muerte de su familia. Otros aseguraban que había abandonado el pueblo. Pero todas eran especulaciones. Nadie había visto salir ni entrar a nadie en semanas. El olor empeoró al punto de llegar a la plaza central. En las misas dominicales, el párroco comenzó a escuchar quejas. Los feligreses decían que el viento traía consigo el aliento de la muerte desde la colina. Fue entonces cuando don Álvaro, el sacristán, decidió subir con 2 ayudantes para investigar. Subieron al atardecer, armados con faroles y pañuelos atados al rostro para protegerse del hedor. Tocaron la puerta principal y esperaron. No hubo respuesta. La madera estaba fría, cubierta de polvo. Uno de los ayudantes dijo haber escuchado un sonido leve en el interior, como el arrastre de muebles, pero nadie pudo confirmarlo. Tras unos minutos de incertidumbre, se retiraron sin entrar. El miedo se había apoderado incluso de los más valientes. Mientras tanto, Isabel permanecía recluida en el interior. Los registros hallados años después, cartas sin enviar y notas escritas a mano, sugieren que se había aislado completamente, cuidando de su hermano menor. En una de las hojas, escrita con caligrafía firme, dejó constancia de sus pensamientos. «Tomás duerme tranquilo. La casa está en calma. No necesito ayuda. No quiero que nadie entre aquí». Las autoridades locales recibieron reportes sobre el olor y el aislamiento de la familia. Pero en esa época, la intervención en propiedades privadas era mínima, especialmente tratándose de una familia de renombre. El alcalde, hombre conservador y amigo cercano de don Ramón, se negó a enviar a la guardia. «Es una cuestión familiar», dijo. Así, la mansión quedó al margen de toda supervisión oficial. Las pocas veces que alguien vio a Isabel fue desde lejos. Un campesino aseguró haberla visto una tarde en la ventana del piso superior, vestida de negro, con el rostro pálido y sin expresión. El hombre dijo que le pareció una estatua, inmóvil, y que cuando volvió a mirar, ya no estaba. Estos relatos empezaron a alimentar leyendas. Los niños del pueblo se retaban a subir la colina y tocar el portón, pero pocos se atrevían a cumplirlo. San Esteban había convertido la casa Vargas en un símbolo de miedo, un lugar maldito que todos preferían evitar. Dentro de la mansión, sin embargo, los días transcurrían de manera meticulosa. Isabel mantenía un orden obsesivo. Los pasillos estaban limpios, las cortinas corridas para impedir la entrada de luz directa y los muebles perfectamente alineados. Los cuerpos de sus padres y hermanos permanecían en las habitaciones donde habían muerto, cubiertos con sábanas limpias que Isabel cambiaba periódicamente.
Lo hacía con una calma perturbadora, según declararía más tarde. No permitía que nadie ayudara, y había despedido a todos los sirvientes, quedándose sola con Tomás. Su rutina era rígida: limpiar, cocinar, leer pasajes religiosos y administrar pequeñas dosis de medicinas a su hermano. Los cuadernos hallados posteriormente revelan detalles inquietantes de esos días. Hoy Clara parece descansar mejor. El silencio es absoluto. No me molesta el olor. Me recuerda que aún están conmigo. Tomás no debe sentirse solo. Estas frases, escritas semanas después de la muerte de Clara, mostraban un grado de desconexión con la realidad que inquietó profundamente a los investigadores del caso décadas más tarde. El verano llegó, y con él, el calor aumentó el hedor que bajaba de la colina. Los rumores sobre la mansión se intensificaron. Se decía que Isabel había sellado las ventanas del piso inferior con tablas y que nadie había visto salir humo de las chimeneas en semanas. Otros aseguraban que en las noches sin luna se veían sombras moviéndose detrás de las cortinas. Algunos vecinos más osados intentaron acercarse, pero el olor nauseabundo los obligaba a retroceder antes de llegar a la puerta. El pueblo comenzó a sentir un miedo colectivo. La autoridad, presionada por los vecinos, decidió finalmente enviar a 2 guardias a inspeccionar la casa. La visita, sin embargo, no ocurrió de inmediato. El alcalde, aún indeciso, retrasó la orden argumentando que era necesario respetar el duelo de una familia distinguida. Ese retraso sería recordado como un error fatal. Para entonces, Isabel había cruzado una línea invisible. Ya no parecía interesada en ocultar lo que pasaba en la mansión. La casa, sellada, con sus ventanas cubiertas y su hedor insoportable, se convirtió en una fortaleza macabra. Nadie en el pueblo lo sabía aún, pero el horror en su interior había alcanzado un punto irreversible. A mediados de junio, los rumores que envolvían la colina comenzaron a transformarse en denuncias formales. El olor, cada vez más insoportable, alcanzaba ya las calles principales. Algunos vecinos comenzaron a presentar quejas ante el ayuntamiento, describiendo el aire como irrespirable y señalando a la mansión Vargas como el origen evidente. Fue entonces cuando el alcalde, presionado por las voces del pueblo, ordenó una investigación discreta. Antes de enviar guardias, solicitó revisar los registros médicos y correspondencia reciente de la familia, con la esperanza de encontrar una explicación razonable. Aquella decisión llevó a descubrir una serie de cartas inquietantes. El notario local entregó al alcalde varias cartas enviadas por Isabel durante los últimos meses. A simple vista, parecían notas rutinarias, agradecimientos por condolencias o solicitudes de productos básicos. Sin embargo, el tono era extraño. Frases cortas, sin emoción, con una precisión casi clínica. «Tomás sigue fuerte», decía en una. «No necesitamos nada más que tranquilidad», afirmaba en otra. Más perturbador aún fue el hallazgo de una carta dirigida a una botica de Valladolid. En ella, Isabel solicitaba cantidades importantes de arsénico, alegando que era para exterminar roedores en la propiedad. El boticario, acostumbrado a atender familias adineradas, no vio nada inusual y envió el encargo por diligencia. El recibo de compra, firmado por Isabel, se encontraba entre los documentos del notario. Simultáneamente, el doctor Rivas entregó al ayuntamiento sus registros médicos. En ellos había descripciones detalladas de los síntomas de cada miembro de la familia: vómitos, diarreas, dolores intensos, convulsiones ocasionales. «Parecen intoxicaciones graves», escribió en una de sus notas. Lo extraño era que ningún tratamiento surtía efecto, y las muertes habían ocurrido demasiado rápido y de forma demasiado similar como para considerarse simples coincidencias. «Si esto fuera una epidemia, habría otros afectados en el pueblo», declaró el médico ante el alcalde. «Pero no hay nadie más enfermo, solo ellos». Un escribiente del ayuntamiento, encargado de revisar la correspondencia, encontró entre los papeles una carta que nunca fue enviada. Era un escrito breve, con caligrafía elegante. «Sé que no lo entenderían. La paz aquí es completa, incluso cuando todos descansan. No temo al juicio de nadie. Este es el único modo de preservar lo que nos pertenece». El contenido alarmó al alcalde, aunque no sabía si interpretarlo como un desvarío o como una confesión velada. Aún así, decidió enviar a 2 guardias a la mansión
con órdenes de inspeccionar discretamente. La visita fue programada para el 20 de junio. Mientras tanto, los rumores crecían. Algunos habitantes afirmaban haber visto sombras en los ventanales y luces encendiéndose en habitaciones vacías. Una mujer aseguró que, mientras caminaba cerca del portón, escuchó risas infantiles. «Pero ahí ya no hay niños», dijo entre lágrimas. Otros comenzaron a hablar de malas energías y maldiciones familiares. San Esteban, aislado del resto del mundo, se hundía en un estado de miedo colectivo, alimentado por supersticiones y por el hedor que parecía empeorar con cada día. Los guardias enviados a inspeccionar la casa no lograron entrar. Isabel los recibió tras la puerta cerrada, sin abrir más que una rendija. Les aseguró que ella y su hermano estaban bien y que las muertes recientes habían sido consecuencia de fiebres repentinas. Les entregó un sobre con documentos médicos y los convenció de marcharse, argumentando que su familia necesitaba privacidad. Los hombres, incómodos por el olor y por la mirada fría de Isabel, obedecieron. El alcalde, al escuchar su informe, decidió no insistir. La reputación de los Vargas aún pesaba demasiado. Aún así, los documentos entregados contenían detalles perturbadores. Eran copias de recetas y certificados médicos, algunos firmados por el propio doctor Rivas, aunque con errores ortográficos y fechas contradictorias. El médico negó haber escrito ciertas notas, lo que despertó nuevas sospechas. En una de las recetas, Isabel había solicitado más arsénico, pero esta vez en una cantidad que excedía lo normal incluso para desratizar. Todo apuntaba a que ella había manipulado los documentos para justificar sus compras. En paralelo, los cuadernos de la biblioteca familiar comenzaron a llamar la atención de los investigadores. En una revisión superficial, realizada por un escribiente, se hallaron anotaciones sobre el uso de plantas venenosas, extractos químicos y fórmulas detalladas. Algunas páginas estaban subrayadas con precisión quirúrgica, y en los márgenes había comentarios en letra de Isabel. Efectivo, dosis mínima en líquidos claros. Nadie pudo ignorar el hecho de que la joven había cultivado un conocimiento inusual para su época, especialmente en el arte de preparar venenos. El olor que descendía de la colina llegó a ser insoportable. Algunos vecinos comenzaron a dormir en casas de familiares en otros pueblos. La tensión creció al punto de que un grupo de hombres armados decidió ir por cuenta propia a investigar, pero fueron disuadidos por el párroco, quien temía que una confrontación directa terminara en tragedia. Mientras tanto, Isabel seguía escribiendo cartas y notas que nunca enviaba. Una de ellas, encontrada en un cajón cerrado años después, decía: «No se preocupen por nosotros, todo está en calma, aquí nada cambia y eso me da paz». Estas palabras, escritas mientras el olor a muerte se extendía por el pueblo, revelan hasta qué punto Isabel se había desconectado de la realidad. La colina, cubierta de hierbas altas y árboles torcidos, se convirtió en una frontera invisible. Nadie osaba cruzarla. El misterio de la mansión Vargas ya no era un simple rumor. Se había convertido en una sombra palpable que envolvía a todo San Esteban. El 20 de junio, tras semanas de quejas y presión popular, el alcalde finalmente autorizó una inspección formal de la mansión Vargas. 2 guardias y el doctor Rivas subieron por el camino empedrado al atardecer. Llevaban pañuelos atados al rostro, pues el hedor que bajaba de la colina se había vuelto insoportable. Los vecinos observaban desde la distancia, con una mezcla de expectación y temor. Nadie se atrevía a acompañarlos. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Al empujarla, crujió con un sonido que resonó como un disparo en el silencio. La penumbra del interior los recibió con un aire pesado, cargado de un olor dulzón y pútrido que los obligó a taparse la boca. Los hombres avanzaron con cautela, iluminando con faroles los pasillos. Todo estaba impecablemente ordenado. Muebles alineados, alfombras limpias, cortinas corridas. Sin embargo, el silencio era tan absoluto que parecía sobrenatural. Subieron la escalera principal y llegaron a la primera habitación. Allí encontraron el cuerpo de don Ramón, cubierto por una sábana blanca, cuidadosamente colocado sobre la cama. El cuerpo estaba rígido, los rasgos faciales tensos en una mueca de dolor. El doctor Rivas se acercó y confirmó que llevaba muerto varias semanas.
Lo mismo ocurrió en las siguientes habitaciones. Los cuerpos de doña Teresa, Ramón hijo y Clara, estaban tendidos con idéntica pulcritud, como si alguien los hubiera dispuesto con devoción. Fue entonces cuando oyeron pasos en el piso superior. Subieron lentamente, alertas. Al llegar al umbral de una habitación iluminada por una lámpara de aceite, vieron a Isabel Vargas sentada en una silla, vestida de negro riguroso, peinada con esmero. Tenía a Tomás, su hermano menor, dormido sobre las piernas. La joven los miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolos. «Han tardado demasiado», dijo con voz calma. Su tono no era hostil, pero había algo en sus ojos que hizo que los guardias dudaran antes de avanzar. El niño estaba extremadamente delgado, con el rostro pálido y ojeras profundas, pero respiraba. Isabel acariciaba su cabello con ternura, mientras mantenía una expresión fría. Los guardias se miraron, indecisos, hasta que el doctor Rivas dio la orden de retirarla de la habitación. Isabel no opuso resistencia. Entregó al niño y se levantó lentamente, con movimientos elegantes, como si no hubiera hecho nada malo. Mientras descendían las escaleras, los hombres comenzaron a registrar la casa. Encontraron frascos etiquetados con nombres de sustancias químicas, algunos vacíos, otros llenos. Había cuadernos con notas detalladas sobre dosis y efectos, así como cartas sin enviar. Todo estaba ordenado, como si Isabel quisiera que lo encontraran. Una carta, encontrada sobre un escritorio, decía: «El silencio es perfecto aquí. Ellos ya descansan y yo no temo al juicio de nadie. La pureza de esta casa es todo lo que queda». El impacto del hallazgo fue inmediato. Isabel fue llevada al calabozo municipal, mientras el doctor Rivas y otros vecinos trasladaban a Tomás a una casa segura. El niño estaba débil, pero vivo. El pueblo entero se reunió frente al ayuntamiento, ansioso por noticias. Cuando se corrió la voz de que los cuerpos llevaban semanas en la casa, el miedo se transformó en horror. La mansión Vargas, que alguna vez había sido símbolo de riqueza y prestigio, ahora era vista como una tumba macabra. Las investigaciones comenzaron al amanecer del día siguiente. Los cuerpos fueron trasladados a una pequeña morgue improvisada. Allí, el doctor Rivas realizó autopsias preliminares. Encontró restos de arsénico en el estómago de cada víctima. La conclusión fue inmediata. Las muertes no fueron accidentales. Lo más perturbador fue el hallazgo de utensilios de cocina limpios y perfectamente guardados. Parecía que Isabel había llevado un control minucioso sobre cada comida. Las dosis habían sido administradas lentamente, envenenando a cada miembro de la familia durante semanas. El pueblo quedó paralizado por el descubrimiento. Nadie podía comprender cómo una joven tan respetada había cometido semejante acto. Los rumores comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que Isabel estaba poseída. Otros decían que lo había hecho para quedarse con la herencia. Sin embargo, ninguno de esos rumores parecía explicar su calma absoluta. Los guardias que la custodiaban en el calabozo comentaban que Isabel no lloraba ni se defendía. Pasaba las horas sentada, con las manos sobre el regazo, mirando al vacío. Las declaraciones iniciales de Isabel fueron breves y enigmáticas. Estaban enfermos. Necesitaban descansar, dijo cuando se le preguntó por qué había envenenado a su familia. Negó haber tenido intención de heredar nada, y cuando el alcalde insistió en que explicara sus acciones, respondió: «La casa está tranquila ahora, y eso es todo lo que importa». Su frialdad desconcertó incluso a los más experimentados. El sacerdote local intentó hablar con ella, pero Isabel apenas lo escuchó. «Dios me entiende mejor que ustedes», fue su única respuesta. Mientras tanto, el niño Tomás comenzó a mejorar lentamente bajo el cuidado de una familia amiga. Su testimonio sería clave en los días siguientes. Sin embargo, debido a su estado de shock, no pudo relatar mucho. Solo repetía que Isabel cantaba canciones de cuna todas las noches y que siempre insistía en que no abriera las ventanas. Sus palabras, pronunciadas entre sollozos, se convirtieron en parte de los rumores que circulaban por San Esteban. Para muchos, Isabel Vargas ya no era una joven respetada. Se había transformado en una figura monstruosa, incomprensible, que despertaba tanto miedo como fascinación. La mansión, acordonada por las autoridades, permanecía cerrada mientras el olor de la descomposición seguía impregnando el aire. Los investigadores revisaban cada rincón, recopilando pruebas y documentos.
Poco a poco, comenzaron a reconstruir un retrato perturbador. Una joven inteligente, obsesiva y solitaria, que había decidido ejercer un control absoluto sobre su familia, incluso en la muerte. El juicio de Isabel Vargas comenzó en julio de 1839, apenas un mes después del descubrimiento de los cuerpos. El pequeño juzgado de San Esteban, acostumbrado a pleitos menores sobre tierras o ganado, se convirtió en el centro de atención de toda la región. Carretas llegaban cargadas de curiosos que querían ver a la doncella envenenadora. La sala, improvisada en el salón principal del ayuntamiento, olía a madera húmeda y cera de velas, pero también a tensión. Isabel fue conducida entre murmullos, vestida de negro riguroso, con las manos atadas y el rostro sereno. No parecía intimidada por la multitud, ni por las acusaciones que pesaban sobre ella. Los testimonios iniciales fueron impactantes. El doctor Rivas detalló los resultados de las autopsias. Restos significativos de arsénico en todos los cuerpos, signos de intoxicación lenta y prolongada, órganos dañados de manera similar. Explicó que las dosis habían sido administradas en pequeñas cantidades, probablemente en alimentos y bebidas, lo que había provocado una muerte gradual y dolorosa. Sus palabras causaron escalofríos entre los presentes. Varios asistentes se santiguaron mientras escuchaban. Fue un acto deliberado, planificado, concluyó el médico. El siguiente en declarar fue Tomás, el único sobreviviente. Tenía apenas 10 años y estaba visiblemente afectado. Sentado frente al tribunal, habló con voz temblorosa. Isabel decía que no saliera de mi cuarto, que papá y mamá dormían, y que pronto todo estaría tranquilo. El niño relató que su hermana le daba infusiones amargas y que no podía salir al jardín. Sus palabras, entrecortadas por sollozos, provocaron murmullos de horror. Nadie en la sala dudaba ya de la culpabilidad de Isabel, aunque su motivo seguía siendo un misterio. Los guardias que registraron la casa aportaron más pruebas: frascos vacíos con etiquetas de arsénico, cartas sin enviar, cuadernos con anotaciones meticulosas sobre dosis, reacciones físicas y tiempos de administración. Uno de ellos mostró una hoja donde Isabel había escrito: «El silencio es la única forma de paz verdadera». La frase, reproducida en los periódicos locales, se convirtió en el emblema del caso. Durante los interrogatorios, Isabel mantuvo una calma inquietante. No negó haber administrado veneno, pero sus respuestas eran evasivas. «Ellos sufrían. Yo solo los ayudé a descansar», repetía. Afirmaba que la familia había estado enferma durante meses y que su decisión había sido un acto de amor. Sin embargo, su tono era frío, sin rastro de emoción. Algunos testigos afirmaron que su mirada parecía vacía, como si hablara desde otro mundo. Los psiquiatras de la época, entonces llamados alienistas, fueron llamados para evaluar su salud mental. El informe presentado ante el tribunal fue ambiguo. La señorita Isabel Vargas presenta una mente clara y ordenada, sin signos de delirio evidente. Sin embargo, su indiferencia emocional y su fijación en el concepto de paz mediante la muerte sugieren un trastorno moral profundo. Aquella conclusión no convenció a todos, pero reforzó la idea de que Isabel no era una simple criminal, sino alguien con una mente perturbadoramente lógica. El juicio se extendió por varias semanas. Se leyeron cartas, diarios y documentos. Una de las cartas más comentadas estaba dirigida a su difunta madre, escrita después de su muerte. «Madre, ahora no hay ruido en la casa. Puedo escuchar el crujir de las paredes y el reloj que late como un corazón. Estoy cansada, pero no tengo miedo». Ese fragmento fue interpretado como una confesión velada y una ventana al estado mental de Isabel. La defensa intentó alegar que Isabel había actuado bajo una crisis nerviosa causada por el aislamiento y las presiones familiares. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. La frialdad con la que había cuidado y luego dispuesto los cuerpos de sus padres y hermanos dejó sin palabras incluso a los jueces. La prensa de la época comenzó a llamarla la Dama de la Colina y la Novia de la Muerte, creando un aura de fascinación macabra alrededor de su figura. A pesar del espectáculo mediático, el pueblo de San Esteban estaba dividido. Algunos veían a Isabel como un monstruo, otros como una víctima de su propio entorno. Los Vargas habían sido una familia poderosa, y las tensiones internas, sumadas al aislamiento geográfico, habían creado un ambiente propicio para la tragedia.
Los investigadores descubrieron que Isabel llevaba años comprando libros de química y medicina, así como escribiendo cartas a boticarios de otras ciudades. Su conocimiento sobre venenos era inusual, especialmente para una joven de su época, lo que llevó a especulaciones sobre influencias externas. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, la sala estaba abarrotada. Isabel escuchó el veredicto sin pestañear. Culpable de 4 cargos de asesinato con premeditación. La condena fue cadena perpetua en el convento Hospicio de Santa Clara, una institución que funcionaba como prisión para mujeres acusadas de crímenes graves. Su traslado se programó para finales de agosto. Al salir del juzgado, una multitud esperaba en silencio. Nadie gritó ni insultó. La imagen de Isabel, erguida y sin emoción, parecía tener un efecto hipnótico. La mansión Vargas quedó clausurada, convertida en escenario del horror. Los vecinos evitaban pasar cerca, y los rumores sobre ruidos extraños y luces en las ventanas comenzaron poco después. Isabel, encerrada en Santa Clara, no volvió a pisar San Esteban. Su historia, sin embargo, apenas comenzaba a convertirse en leyenda. Los documentos del juicio, cuidadosamente archivados, serían décadas después el punto de partida de nuevas investigaciones que pondrían en duda la versión oficial. El convento Hospicio de Santa Clara, donde Isabel cumpliría su condena, era una estructura sombría situada a las afueras de Valladolid. Fundado en el siglo XVII, había sido adaptado para albergar a mujeres condenadas por delitos graves, y su reputación era temida incluso entre los criminales. Las celdas eran austeras, con paredes de piedra fría, techos altos y pequeñas ventanas enrejadas que apenas dejaban pasar la luz. Isabel fue instalada en una celda individual, debido a la atención mediática que rodeaba su caso. Allí, en el silencio roto solo por campanas y rezos, comenzó un periodo de aislamiento que duraría décadas. Los primeros informes del convento la describen como una reclusa ejemplar. Se levantaba temprano, obedecía las órdenes de las monjas y pasaba largas horas leyendo o escribiendo. Varias religiosas señalaron que Isabel tenía una serenidad inquietante, que nunca lloraba ni mostraba remordimiento. «Es como si viviera en otro mundo», escribió Sor Matilde, una de las monjas encargadas de supervisarla. En sus diarios, que aún se conservan, la religiosa anotó: «Habla poco, pero cuando lo hace, sus palabras son claras y calculadas. No parece arrepentida. A veces sonríe cuando oye el canto de los pájaros. Dice que le recuerdan la colina». Isabel continuó escribiendo cartas, aunque pocas fueron enviadas. La mayoría se encontraron décadas después, guardadas en una caja de madera bajo su cama. Eran mensajes dirigidos a sus familiares muertos. Cartas a su madre, a sus hermanos, incluso a su padre. En una de ellas escribió: «Padre, el silencio aquí es más profundo que en casa. No hay pasos en los pasillos, ni relojes que latan. Me siento en paz». Estas palabras, inquietantes por su calma, reforzaron la idea de que Isabel nunca consideró sus actos como crímenes, sino como una especie de liberación. Mientras Isabel vivía recluida, el pueblo de San Esteban intentaba olvidar la tragedia. La mansión Vargas permaneció cerrada durante años, convertida en propiedad del Estado tras la confiscación de bienes. Sin embargo, su presencia seguía siendo una sombra sobre el pueblo. Los niños crecieron escuchando historias de la Dama de la Colina, y los viajeros evitaban acercarse al edificio abandonado. Hubo rumores de que algunos curiosos intentaron entrar, pero regresaron asustados, afirmando haber visto sombras o escuchado susurros. El hedor, que había desaparecido tras el retiro de los cuerpos, fue sustituido por un silencio opresivo que nadie podía explicar. En los archivos judiciales, el caso de Isabel se convirtió en objeto de estudio. Juristas, médicos y alienistas debatieron durante años sobre su perfil psicológico. Algunos la veían como una mente criminal calculadora, otros como una víctima de un entorno opresivo y de una educación estricta que había moldeado su mente hasta romperla. Se publicaron folletos y artículos en periódicos de Valladolid, Madrid y Salamanca. Isabel se transformó en una figura legendaria, la joven rica que envenenó a toda su familia y convivió con sus cadáveres durante semanas, sin mostrar remordimiento. Sin embargo, en Santa Clara, Isabel parecía ajena a su fama. Con el tiempo, su cabello negro se volvió gris,
y sus facciones adquirieron una expresión serena, casi monástica. Las monjas contaban que pasaba horas contemplando las paredes desnudas de su celda, murmurando oraciones. Tiene una fe extraña, personal, como si solo obedeciera a un Dios que vive dentro de su mente, escribió Sor Matilde en 1845. Aquella mezcla de devoción y desapego perturbaba incluso a las religiosas acostumbradas a lidiar con pecadoras y criminales. La historia dio un nuevo giro en 1848, cuando un periodista de Valladolid visitó Santa Clara para entrevistar a Isabel. Su artículo, publicado en un periódico regional, fue polémico. Describía a la prisionera como una mujer tranquila, de mirada firme y voz dulce. Según el periodista, Isabel justificó sus actos con una lógica escalofriante. Ellos ya no sufrirán nunca más, y yo he encontrado la paz. La muerte es solo otra forma de orden. Estas declaraciones reavivaron el interés por el caso, y pronto llegaron visitantes de otras ciudades para intentar hablar con ella. Isabel rara vez aceptaba entrevistas, pero cuando lo hacía, sus palabras siempre dejaban una impresión imborrable. En paralelo, comenzaron a circular rumores inquietantes sobre la mansión abandonada. Se decía que campesinos escuchaban campanas en las noches de tormenta, a pesar de que las campanas habían sido retiradas años atrás. Otros afirmaban ver luces encendidas en las habitaciones superiores. Algunos vecinos aseguraban que en verano, cuando el calor era sofocante, el aire alrededor de la casa se volvía frío. Estas historias atrajeron a curiosos y viajeros que buscaban experiencias sobrenaturales. El pueblo, cansado de la atención no deseada, terminó por sellar el acceso a la colina, aunque las leyendas siguieron creciendo. A mediados del siglo XIX, Isabel seguía viva, envejecida pero lúcida. Su caso fue utilizado por médicos para estudiar el concepto de locura moral, una teoría popular en aquella época que describía a individuos capaces de actos atroces sin síntomas de demencia. El nombre de Isabel Vargas aparecía en tratados médicos junto al de asesinos célebres, lo que consolidó su fama más allá de Castilla. Sin embargo, quienes la conocieron en persona decían que no había nada monstruoso en ella. Su calma, su educación refinada y su cortesía contrastaban con los crímenes que había cometido. En el convento, la rutina de Isabel no cambió durante décadas. Su celda se convirtió en un santuario de silencio, decorada solo con un crucifijo y una mesa con papeles. Murió en 1871, a los 50 años, tras más de 30 encerrada. Su entierro fue sencillo, sin familiares ni visitantes, pero su historia ya había echado raíces profundas en la memoria colectiva de Castilla. La mansión, para entonces cubierta de enredaderas y grietas, permanecía como un monumento al misterio y al horror. Nadie se atrevía a demolerla. Así, incluso con Isabel muerta, el eco de sus actos seguía vivo, flotando en los pasillos vacíos de su antigua casa y en los susurros del pueblo que nunca logró olvidar. Para finales del siglo XIX, el caso de Isabel Vargas ya había pasado a formar parte del folclore de Castilla. En San Esteban, los ancianos relataban su historia en las noches de invierno, sentados junto al fuego, con voces bajas como si temieran que la dama de la colina aún escuchara. Los niños crecían con advertencias. No juegues cerca de la mansión Vargas. Allí los muertos vigilan. El edificio, cubierto por enredaderas y con ventanas rotas, parecía observar al pueblo desde lo alto, como una presencia silenciosa que nunca se desvanecía. Su sombra alargada sobre el valle se convirtió en símbolo de tragedia y misterio. Las generaciones siguientes comenzaron a añadir detalles que nunca aparecieron en los archivos judiciales. Se decía que en las noches de tormenta se escuchaban las campanas de la iglesia, aunque habían sido retiradas tras el juicio. Otros afirmaban que una luz tenue, como la de una vela, aparecía en la ventana del segundo piso, la misma donde los guardias vieron a Isabel con su hermano Tomás. Estas historias, repetidas una y otra vez, hicieron que la mansión se transformara en un lugar prohibido. Los pocos viajeros que llegaban al pueblo escuchaban relatos de apariciones, figuras femeninas vestidas de negro caminando por los pasillos vacíos o el sonido de pasos sobre el entarimado. En 1892, un grupo de estudiantes de Valladolid visitó San Esteban atraído por la fama de la casa. Decidieron pasar una noche en su interior, desafiando las advertencias de los vecinos.
Su relato, publicado años después, se convirtió en leyenda. Afirmaron que escucharon risas infantiles, pasos que se acercaban por el pasillo y a medianoche el sonido metálico de cadenas arrastrándose. Salieron aterrorizados y juraron no volver jamás. Este suceso consolidó la reputación de la mansión como un lugar maldito. Desde entonces, incluso los más incrédulos evitaban acercarse. El propio Tomás Vargas, único sobreviviente de la tragedia, nunca volvió a su hogar. Criado por parientes lejanos, se trasladó a Madrid y se negó a hablar públicamente sobre su hermana. Murió en 1907, sin dejar descendencia, lo que convirtió a la mansión en una propiedad abandonada. Con el tiempo, el Estado perdió interés en el terreno, y la colina quedó olvidada, cubierta de maleza. Sin embargo, el pueblo seguía manteniendo cierta distancia, como si un instinto primitivo los empujara a evitarla. A principios del siglo XX, algunos historiadores y médicos retomaron el caso como ejemplo temprano de locura moral. Publicaron artículos en revistas científicas describiendo a Isabel como un caso de estudio fascinante. Sus cartas y diarios fueron analizados con lupa y algunos expertos llegaron a considerarla una mujer extremadamente lúcida, incapaz de sentir empatía. Otros, en cambio, argumentaron que su aislamiento y la opresión familiar habían creado un ambiente que favoreció su colapso psicológico. Ninguno logró ofrecer una explicación definitiva. El mito creció con los años. Para la década de 1920, los viajeros describían San Esteban como un pueblo anclado en el pasado, donde la mansión Vargas se erguía como una ruina siniestra. Escritores y periodistas comenzaron a visitar el lugar, atraídos por la leyenda. Algunos publicaron crónicas sensacionalistas, inventando detalles sobre rituales satánicos o tesoros ocultos. Aunque la mayoría de esas historias eran pura invención, contribuyeron a aumentar la fascinación por Isabel. Su nombre comenzó a aparecer en libros de criminología y antologías de crímenes célebres. Los vecinos más viejos, sin embargo, mantenían versiones más sobrias. Recordaban el olor nauseabundo que se extendía por el pueblo, las noches de silencio absoluto, las luces encendidas en habitaciones vacías. Muchos aseguraban que, incluso décadas después, al pasar cerca de la colina, podían sentir una presencia opresiva. No era una locura cualquiera, decía doña María, una anciana que afirmaba haber visto a Isabel antes de su arresto. Había algo en sus ojos, algo que no era humano. Estas palabras, repetidas en las reuniones del pueblo, se convirtieron en parte del legado oral que mantuvo viva la historia. En 1936, durante la Guerra Civil Española, San Esteban sufrió bombardeos y saqueos, pero la mansión Vargas permaneció intacta. Algunos soldados que se refugiaron allí aseguraron haber escuchado susurros y pasos mientras exploraban el edificio. Después de la guerra, el lugar quedó aún más abandonado, reforzando su reputación de sitio maldito. Nadie quiso restaurarlo ni vivir allí. La colina se convirtió en un recordatorio silencioso de la tragedia. Con el paso de las décadas, Isabel dejó de ser solo una figura histórica. Se transformó en un símbolo de lo inexplicable, una historia que trascendía los hechos documentados. Su nombre se mencionaba en libros de criminología junto a otros asesinos célebres, pero en San Esteban seguía siendo algo más. Una advertencia. Los padres contaban a sus hijos que la dama de la colina aún cuidaba su casa, que su espíritu vagaba entre las paredes y que cualquiera que osara entrar podría no salir. A pesar de los años, el eco del caso Vargas seguía vivo. Las cartas de Isabel, preservadas en archivos polvorientos, eran estudiadas por criminólogos que buscaban respuestas sobre su mente enigmática. Los diarios de las monjas de Santa Clara ofrecían una visión aún más inquietante. Una mujer que nunca perdió la calma, que aceptó su destino con serenidad y que jamás mostró arrepentimiento. Así, la historia se mantenía fresca, como una herida que el tiempo no podía cerrar. Un relato que seguía susurrando desde los muros agrietados de la mansión, desafiando al olvido. En 1975, más de un siglo después del juicio, un joven historiador llamado Manuel Laredo viajó a San Esteban atraído por el misterio de la familia Vargas. Había leído referencias dispersas en archivos judiciales y periódicos antiguos, pero muchos documentos estaban incompletos.
Su objetivo era reconstruir el caso desde cero. Durante semanas revisó los registros del ayuntamiento, entrevistó a ancianos del pueblo y fotografió cada rincón de la mansión abandonada. Lo que encontró fue más inquietante de lo que esperaba. Expedientes extraviados, cartas que nunca habían sido clasificadas y documentos médicos con firmas falsas. Todo apuntaba a que había habido un esfuerzo deliberado por simplificar la versión oficial de los hechos. Entre los archivos polvorientos, halló una carpeta sellada con lacre, fechada en 1840, meses después de la condena de Isabel. Contenía cartas confidenciales entre el juez y un funcionario de Valladolid. En ellas se insinuaba que Isabel no había actuado sola. Se mencionaban otros involucrados y provisiones químicas provenientes de la capital. Sin embargo, ninguna investigación posterior mencionó estas cartas. El hallazgo hizo que Laredo sospechara de una posible red de tráfico de sustancias prohibidas en la región, algo que las autoridades de la época habrían querido encubrir para proteger a familias influyentes. El historiador también encontró diarios inéditos de Sor Matilde, la monja que había cuidado de Isabel en Santa Clara. Sus notas daban una imagen más compleja de la prisionera. «No es loca ni malvada», escribió en 1843. «Es algo que no sé nombrar. Su serenidad no es humana. Cuando reza, parece hablar con alguien que no está aquí». Estas palabras, escritas por una mujer conocida por su devoción, añadieron un matiz inquietante a la figura de Isabel. Laredo comenzó a creer que había algo más profundo, quizá algo espiritual o inexplicable, detrás de la tragedia. A medida que avanzaba su investigación, el propio Laredo comenzó a experimentar fenómenos extraños. Pasaba largas horas en la mansión, que para entonces estaba en ruinas, con techos hundidos y escaleras peligrosas. Afirmó en su diario personal que escuchaba pasos detrás de él y sentía corrientes de aire frío en habitaciones cerradas. Una noche, mientras revisaba el piso superior, creyó escuchar una voz femenina susurrando su nombre. Salió de la casa aterrorizado y no volvió hasta semanas después. Aunque intentó mantener sus notas objetivas, esas experiencias lo marcaron profundamente. En 1976 publicó un artículo titulado «El expediente Vargas, una verdad incompleta», donde cuestionaba la versión oficial. Sugería que Isabel pudo haber sido utilizada como chivo expiatorio en una red más amplia de comercio ilegal de sustancias químicas y que su perfil psicológico había sido exagerado para cerrar el caso rápidamente. Sin embargo, el artículo fue ignorado por la comunidad académica. El público prefería la historia de la joven envenenadora fría y calculadora. Era más atractiva que una teoría de conspiración. Laredo se obsesionó con el tema y dedicó el resto de su vida a investigar, acumulando cientos de páginas de notas que nunca llegó a publicar. Décadas después, tras su muerte en 1992, su sobrino heredó sus archivos. Al revisarlos, encontró fotografías de la mansión tomadas en los años 70, imágenes borrosas de pasillos oscuros, muebles cubiertos de polvo, ventanas tapiadas. En una de ellas, tomada en la escalera principal, se distingue una figura femenina difusa, vestida de negro, que parece observar al fotógrafo. Los expertos no pudieron confirmar si era una simple ilusión óptica, pero la foto se convirtió en objeto de fascinación entre los amantes de lo paranormal. Hoy, la mansión Vargas sigue en pie, aunque al borde del colapso. Las autoridades locales han intentado demolerla varias veces, pero los proyectos siempre fracasan por falta de fondos o accidentes misteriosos en la obra. El edificio permanece cercado, cubierto de vegetación, como si la naturaleza misma quisiera reclamarlo. Los visitantes que se atreven a acercarse cuentan que el aire alrededor es extraño, más frío que en el resto del valle, y que el silencio allí es absoluto, roto solo por el viento que pasa entre las ventanas rotas. La historia de Isabel se ha convertido en un fenómeno cultural. Libros, documentales y películas han explorado su figura, aunque casi siempre desde una perspectiva sensacionalista. Pocos mencionan las cartas secretas halladas por Laredo o los diarios de las monjas, que sugieren un trasfondo más complejo. Incluso hoy, algunos criminólogos discuten si Isabel fue una psicópata o una víctima de su contexto histórico. Otros prefieren pensar que simplemente había algo más en esa casa, algo que nadie logró comprender. Cada cierto tiempo,
Investigadores aficionados viajan a San Esteban para explorar la mansión. Muchos regresan con historias inquietantes. Ruidos inexplicables, sensación de ser observados, fotografías con sombras extrañas. La leyenda crece, alimentada por la fascinación por el crimen y lo sobrenatural. En los archivos, sin embargo, siguen existiendo documentos sin clasificar, cartas que nadie ha traducido y testimonios olvidados, como si la verdad completa nunca hubiera salido a la luz. Así, más de 180 años después, el eco de Isabel Vargas sigue resonando. La colina se alza sobre el pueblo como una advertencia, y la mansión, pese a su abandono, continúa siendo un centro de atracción para curiosos, investigadores y creyentes en lo paranormal. Los ancianos del pueblo dicen que, en noches sin luna, aún puede verse una luz tenue en la ventana del segundo piso. «Es Isabel», murmuran. Nunca se fue, y quizás tengan razón. Algunos misterios están destinados a permanecer abiertos, desafiando al tiempo y a quienes intentan resolverlos.